voz de quien más lo necesita no tiene precio. Amo el periodismo. La corrupción es un cáncer que golpea a la sociedad y un periodismo beligerante nunca debe faltar. La economía y finanzas también son parte de la sociedad y una información veraz en esta área es importante. El periodismo es vocación. Informar y educar con equidad debe ser nuestro aporte a la sociedad hondureña. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Ministerio Público pide al Ejecutivo vetar decreto legislativo que interpreta artículos del Código Procesal Penal relacionados con la sustracción de documentos. Fiscalía dice que la interpretación de esos artículos hechas por el Congreso constituye en el fondo una reforma que lesiona incluso el balance entre poderes. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos califica la corrupción en la emergencia sanitaria como la otra pandemia que lesiona la transparencia y la rendición de cuentas. OMS pide a los médicos hondureños tener en cuenta los estudios científicos antes de aplicar el uso de hidroxicloroquina en los pacientes, últimos que deben autorizar ese procedimiento. Expertos y periodistas destacan el manejo responsable que la prensa hondureña ha hecho de la actual emergencia sanitaria por el coronavirus, al destacar lineamientos sugeridos por la Fundación de Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura. Finanzas informa que pese a la caída de ingresos por recaudación tributaria, el gobierno honrará los salarios de mayo y junio, así como el 14º mes a los burócratas. Turismo, exportaciones y desempleo entre los efectos directos que está dejando fuertes daños a la economía por la emergencia del COVID-19. Autoridades penitenciarias aceptan que nadie ha sido suspendido por el asesinato de 6 reclusas y que empezarán las pesquisas, pero grupos humanitarios dicen ese hecho refleja el colapso de una política penitenciaria desfasada. Autoridades del SANAA anuncian para el próximo mes una reducción en los horarios de racionamientos de agua potable, al comenzar a subir el caudal de las represas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 25 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Este lunes el Ministerio Público fijó su posición sobre la interpretación hecha a varios artículos del Código Procesal Penal relacionados con la sustracción de documentos que limita la labor de los fiscales. En su argumento, el Ministerio Público señala que no hubo tal interpretación, sino que hubo una reforma. Pide al Poder Ejecutivo vetar ese decreto porque este tipo de hechos no pueden seguir sucediendo dentro del Congreso Nacional, pues sería abrir una puerta para que vía interpretación se reforme cualquier ley en el país.
Un análisis jurídico del Ministerio Público deja claro que el decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional en sesión virtual el miércoles 21 del presente mes no es una interpretación sino reforma tácita a los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal para limitar más a la investigación con fines de comiso y secuestro de objetos y documentos relacionados con un delito. Antes el factor sorpresa era importante porque dentro de la investigación el Ministerio Público acudía a la institución que se estaba investigando y se solicitaba los documentos o se hacía el secuestro. Ahora tiene que ir a hacer una solicitud específica a un juez, no hay tiempos para que el juez pueda resolver si autoriza o no que se proceda a esta solicitud o al secuestro de documentos, y esto por supuesto que entorpece las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo. La interpretación se viste de ilegalidad cuando se omite el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, artículo 245, numeral 4 de la Constitución, por lo que en defensa de esa legalidad el Ministerio Público exhorta al Poder Ejecutivo a que ejerza la potestad del veto que la Constitución le confiere, a efecto de restituir la plenitud de la investigación y persecución de delitos por parte del ente fiscal. Y con esto lo que está haciendo el Congreso Nacional es mintiendo, diciendo que es una interpretación para poder evadir su responsabilidad constitucional de pedirle la opinión a la Corte sobre la posible reforma. En ese sentido, lo primero que tenemos que llamar es que el señor Juan Orlando Hernández, en el marco de su veto presidencial, no permita la vigencia de esa reforma de facto, de esa interpretación, como la llama el Congreso Nacional. La reforma al 217 establece que previo a que el Ministerio Público proceda a practicar el comiso o secuestro de documentos u objetos relacionados a la investigación y persecución de un delito, deberá solicitarlo de manera escrita y motivada a la institución o persona investigada, y solo si éstas no lo entregan en plazo razonable, podrá proceder con el trámite conforme a lo establecido en el artículo 219 reformado. El Congreso Nacional aprobó esto a través de la figura de una interpretación, lo cual tiene vicios de inconstitucionalidad. Por ende, la opinión legal del Ministerio Público es procedente, pero también lo serán aquellas acciones constitucionales presentadas ante los órganos jurisdiccionales, en este caso la Sala de lo Constitucional, para buscar la supremacía constitucional y la preservación de las competencias de ejercicio de la acción penal pública atribuidas al Ministerio Público. El Ministerio Público recurre al veto presidencial para revertir la reforma en menos tiempo. De no ser así, interpondrá recurso de inconstitucionalidad para evitar que investigaciones que concluyeron en requerimientos fiscales se vean afectadas. Entre estas, casos Seguro Social, caso Pandora, caso Pacto de Impunidad y Operación Avalancha. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con Internet de 30 megas de Claro Hogar. En la última compra realizada por Inversiones Estratégicas de Honduras, Invesa H, se constató que de nuevo no se planificó la compra y se adquirieron 469,000 mascarillas con un 41% más caras a una ferretería local. Así lo indica una publicación hecha por Diario La Prensa. En la nota periodística se señala que el viernes 15 de mayo, Invesa H emitió la orden de compra 037-2020 a favor de Germar Ferretera SDRL para la adquisición de equipo de bioseguridad dirigido a atender la emergencia del COVID-19 en el país. La adquisición se hizo de forma directa y se compraron 469,000 mascarillas KN95 por un valor unitario de 84 lempiras y a un precio global de 39.4 millones de lempiras. La sobrevaloración se fundamenta porque en una compra anterior realizada el 4 de abril por el Fideicomiso de Banco de Occidente y la Secretaría de Salud, CESAL, se adjudicó a Nostra Pharma, SDRL y otra sociedad certificada en la comercialización de este tipo de equipo. La compra de 360,000 mascarillas tipo KN95 por un valor de 49.35 cada una. En cambio, Invesa H adquirió a Germar Ferretera SDRL 469,000 mascarillas por un valor unitario de 84 lempiras cada una, identificándose con un sobreprecio del 41%, es decir, que si se toma de referencia el precio de compra del fideicomiso, el perjuicio para el Estado asciende a unos 16.3 millones de lempiras, dice la investigación realizada por Diario La Prensa.
Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la corrupción se ha convertido en el principal aliado de la pandemia en Honduras, al cuestionar la falta de planificación en las compras, al grado que no hay medicinas en los hospitales, improvisación que se refleja en los informes de auditoría social presentados por instancias civiles. Y según los expertos, es tiempo que el gobierno enrumbe estas acciones para ser más efectivos y transparentes. Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, la corrupción se ha convertido en la principal aliada de la pandemia del coronavirus, pues gracias a este flagelo no ha sido posible equipar adecuadamente los hospitales del país. Que la corrupción siempre es uno de los aliados, en este caso, de la pandemia, del COVID-19, porque provoca también y facilita la existencia de un número mayor de víctimas que no pueden obtener el apoyo que necesitan del Estado para adquirir lo que les es necesario para evitar los efectos de la pandemia. El ombudsman hondureño se pronunció en esos términos luego que varias instancias de sociedad civil y organismos como el Tribunal Superior de Cuentas y el IAIP presentaran informes con hallazgos irregulares en las compras hechas por Inves Honduras, Copeco y Banasupro, entre otras instituciones encargadas de hacer adquisiciones para enfrentar la emergencia sanitaria. Y han encontrado compras irregulares desde mascarillas sobrevaloradas hasta ventiladores que no sirven, que están prácticamente tirados. Tenemos también el problema con las pruebas, que pues lo que se compró no fue suficiente para poderlo aplicar y llegar a toda la población para que tuviesen utilidad. Y así podemos hacer un inventario de actos que cuestionados. Ante tantas falencias encontradas en los diferentes procesos de compra, es necesario que el gobierno implemente una mejor planificación coherente con la emergencia sanitaria que se vive en el país. Y es que nuestro llamado, y creo que debe de ser enérgico y todos debemos de sumarnos a esto, hace que haya planificación, a que haya eficiencia y que podamos proteger todos los recursos públicos. Está bien que se centralicen las compras, es una buena práctica en época de emergencia, pero hay que observar los procesos que ya se establecen. Para Hernández, es lamentable que en plena pandemia del coronavirus existan investigaciones en curso contra la mayoría de instituciones responsables de atender la emergencia sanitaria. Lo que más lamentan los entrevistados es que por más que se les advierte a esas instituciones que están realizando malos procedimientos de compra, ellos insisten en saltarse los protocolos, afectando con ello a la población hondureña. Raquel Lazo, Telenoticias. Distribuciones realiza Puma Energy Honduras con 3 cuerpos voluntarios fundamentales para mitigar los efectos del COVID-19 y el manejo de devastadores incendios forestales. Puma Energy ha dicho presente con lo que es el cuerpo de Cruz Roja hondureña, también donando 1000 galones de combustible para todas estas ambulancias que están atendiendo todos los llamados al personal médico que labora en el Hospital del Tórax, atendiendo a todas las personas infectadas con el COVID-19. Y lo hicimos donándoles durante una semana el almuerzo a través de nuestras tiendas Super 7. Puma Energy Honduras mueve a nuestros héroes con acciones que dan significado al trabajo de sus ejecutivos y relevancia al producto que comercializa. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a los ejecutivos de Puma Energy, ya que nos han hecho una donación de 1000 galones de combustible para poder desarrollar las actividades que estamos llevando a cabo aquí en el departamento de Francisco Morazán. Puma Energy Honduras logra de esta forma mantener en movimiento a los héroes sin capa para enfrentar la situación actual con valentía, respaldados con la calidad de los combustibles Puma. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Digitalízate y haz tus transacciones desde tu celular a través de la app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Descarga la app Banca Móvil y haz tus transacciones de forma más rápida y segura desde tu celular. Bacredomatic.
Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 70% de los empleos en Honduras, pero han sido arrastradas a la crisis por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo sobreviviremos y saldremos adelante? Es la pregunta que se hacen los emprendedores. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado que las MIPYMES recibirán una millonaria inyección de capital y asistencia técnica para que puedan reactivarse y comenzar a recuperarse. Tenemos que darle preferencia a lo nuestro, a lo producido localmente, así nos vamos ayudando todos y es parte, creo yo, de la cultura nueva que debemos de adquirir para enfrentar esta nueva realidad. Así es de que AMPI, otra vez nuestras felicitaciones. Este esquema que estamos planteando para la micro y pequeña empresa es para los que ya existen, pero también para que usted, compatriota, que quiere poner su pequeño negocio, lo ponga. Usted que ha estado todos estos días ahí encerrado y ha estado pensando y de repente dice, ahora que nos vamos a enfrentar a una nueva realidad, quiero poner este negocio. Entonces conéctese a las plataformas para que busque información que nosotros le vamos a facilitar la creación de su propia empresa. Otra buena noticia es que las MIPYMES podrán ofrecer sin costo alguno sus productos en la primera feria virtual denominada Honduras Consume Local, que se llevará a cabo del 15 al 19 de junio en la plataforma La Emprendería, dentro de la página Desemprende. Este proyecto lucirá como un centro comercial virtual en la que emprendedores y clientes podrán conectarse. En palabras de Luis Colindres, director de Desemprende, la meta es reactivar y rescatar los negocios de las MIPYMES afectados por la pandemia. También informó que se han habilitado 15,000 licencias para que los emprendedores realicen sus ventas en línea en la feria virtual. Sinajer actualiza los casos positivos de COVID-19 en el territorio nacional. Vemos que este día se han realizado 596 pruebas, de las cuales 239 han resultado positivas, 357 negativas. Así está hoy 25 de mayo. ¿Y de dónde son estos nuevos casos? Vea usted, el departamento que mayor número de casos registra es el departamento de Cortés, con 137 casos, seguido de Francisco Morazán con 64, y aparece un departamento en el occidente del país que tiene un número importante de casos. Departamento de Copán con 13 casos. Luego está Choluteca con 9. Volvemos al occidente con Santa Bárbara con 6, y ahí cerca está Intibucá con 1, Olancho con 2 y Lloro con 7. Así están distribuidos los 239 casos este día en nuestro país. Y se ha confirmado por el Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud 2 nuevos fallecimientos que han resultado positivos por COVID-19. Y en los pacientes hospitalizados de todo el país, 446 hospitalizados, de los cuales 26 se encuentran graves, 20 en cuidados intensivos y 400 estables. Bueno, pues estos son los datos: 4.189 casos positivos en toda la geografía nacional, 182 muertos. Es nuestro interés no dramatizar, no alarmar, pero sí informar con toda la objetividad. Hoy fue un día ajetreado en el Instituto Cardiopulmonar, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax. Se convirtió todo el edificio 7 para pacientes COVID-19, por lo que estaba saturado. En este momento, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar hay 35 pacientes hospitalizados, 6 en cuidados intensivos en ventilación mecánica, 20
20 pacientes sospechosos y 9 pacientes positivos. La mortalidad a diario en el Hospital del Tórax es de 2 pacientes. Fallecen el mismo día que son ingresados porque llegan con falla de múltiples órganos. O sea, por más que se le ha dicho a las personas que cuando tengan síntomas acudan al médico, por más que esta sugerencia se ha socializado, la gente espera y solo cuando está complicada llega al Hospital Nacional Cardiopulmonar. Justamente para reflexionar brevemente sobre este tema, que lo debemos internalizar todos, pero con ánimo de corregir lo malo que estamos haciendo. Tenemos a la directora del Hospital Nacional Cardiopulmonar, la doctora Nora Maradiaga, y luego vamos a hablar con el doctor Carlos Aguilar. Cuénteme de este panorama, doctora Nora Maradiaga. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Álvarez. Felicidades en el Día del Periodista. Nosotros estamos sumamente preocupados en el Instituto Nacional Cardiopulmonar porque en estos últimos días nos han aumentado los pacientes ingresados que llegan como sospechosos, pero lo más preocupante es en la situación crítica que llegan, porque el mismo día que llegan están falleciendo. En este último 2 días hemos tenido por lo general 2 defunciones diarias, que mientras está ingresando el carro del 911 llevando pacientes, están las funerarias al otro lado trasladando los cadáveres al cementerio. Es una situación bastante difícil que nosotros nos preguntaban si nuestro instituto estaba colapsado. No está colapsado porque nosotros nos estamos convirtiendo en un hospital COVID-19. La capacidad instalada en este momento para atender pacientes es de 107 pacientes. En este momento teníamos, como usted mencionó, 35, pero en este momento recién me llamaron que están llegando 3 pacientes más. Por lo tanto, tendríamos 38, lo cual es un dato alarmante para nosotros porque andábamos entre 10, 14 pacientes que manteníamos en las salas. Hoy trasladamos los pacientes de cardiología al edificio que está detrás de la dirección para poder dejar todo el edificio 7 para pacientes COVID-19. Y entonces quedarán con un espacio para 135 personas. Quedaríamos con 107 cupos para 107 pacientes en el edificio 7, pero de necesitar nosotros también podemos hacer uso del edificio número 5, que es donde están los pacientes de neumología, y del edificio 20, que es donde trasladamos en este momento a los pacientes de cardiología. Esperamos no llegar a ese extremo, pero sí hay posibilidades de ello, así como vamos. Es decir, la sugerencia, doctora Nora Maradiaga, es que la gente no tiene que esperar estar con todos los órganos complicados para ir al médico. Doctora, así es, licenciado, no tenemos que esperar, tenemos que ver que si el paciente es sintomático, él tiene que acudir a los centros de salud o manifestarle a los equipos de respuesta rápida de atención primaria que se están acercando a los diferentes barrios y a las diferentes colonias. Nosotros tenemos casos donde los equipos de respuesta rápida han llegado y han encontrado a los ancianos que se están ahogando, y son ese tipo de pacientes que nos llevan al instituto prácticamente solo a morirse, donde ya no tenemos nada, ya no podemos más nada que hacer, y eso es deprimente porque la finalidad nuestra es salvar la vida del paciente, ¿verdad? No estar llenando hoja de defunciones. Por lo tanto, nosotros solicitamos a la población que atiendan el llamado y que abran la puerta cuando llegan los equipos de respuesta rápida para su evaluación. Insistimos con esto, doctora, yo sé que es su espíritu también no alarmar,
pero en algunas ciudades latinoamericanas sucedió que cuando la gente no hizo caso, se sobresaturaron los hospitales y entonces encontramos las imágenes más tristes que hemos visto en el Cono Sur, especialmente en Guayaquil, Ecuador. No tienen por qué ir hasta que el paciente se ha complicado al hospital. Cuando sientan los síntomas, acudan a los hospitales que ya el gobierno les ha sugerido, o hay varias plataformas de médicos donde pidan información para que en principio se atiendan ustedes en su casa. Si ven que la situación no cambia, pues ir al hospital, pero no esperar que hayan fallas múltiples, hígado, riñón, corazón, cuando ya no se les puede realmente salvar la vida. ¿Qué otra sugerencia, doctora, para la gente que nos ve en este momento? Totalmente de acuerdo, licenciado. Debemos de guardar también siempre el distanciamiento social, claro, y el hecho de quedarnos en casa. Tenemos que seguir esas recomendaciones de lavado frecuente de manos con agua y jabón, que es lo más barato. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros familiares que son ya de la tercera edad, porque los jóvenes son los que nos están infectando a los mismos pacientes ancianos que son los que nos están falleciendo. Aunque también hemos tenido casos de motoristas, ya hemos tenido dos casos de motoristas entre 37 y 42 años que han fallecido como sospechosos. Aún no tenemos el resultado de la prueba para decir que falleció de COVID, pero sí eran altamente sospechosos de COVID-19. ¿Cuántas muertes se han registrado en el tórax? En el tórax, ya imagínense que hasta la semana pasada nosotros solo llevábamos 4 muertes, sí. 4 muertes, y ahorita en esta semana, entre sábado y hoy lunes, ya llevamos 5. Entonces para nosotros es alarmante esto, ¿verdad? Porque prácticamente, como yo les mencionaba, por un lado va entrando el 911 a dejar los pacientes graves y por el otro lado está la funeraria que lleva los cadáveres. Entonces no queremos llegar a esa situación de Ecuador, ¿verdad? Por eso hay que atender las recomendaciones de los equipos de respuesta rápida, la atención primaria que está dando la Secretaría de Salud. Y como decían en los programas anteriores, los medicamentos, ¿verdad?, son básicos en los centros de salud para que asistan los pacientes y no llegar a la etapa crítica donde realmente ya nosotros llegan con todos los pulmones congestionados, dañados, donde ya a nosotros se nos hace difícil. El 80% de los pacientes que entran a ventilación mecánica fallecen. O sea que de 10 que entran a ventilación mecánica, solo 2 tienen las posibilidades de sobrevivir y son de 2 a 3 semanas que están en el ventilador. Muchas gracias, doctora Nora Maradiaga, por la información que nos ha proporcionado y que ojalá sirva para que la gente se conciencie sobre esta enfermedad. Si todavía tenemos un grado de relajación creyendo que nosotros no nos podemos contagiar del virus, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Miren ustedes cómo va evolucionando la enfermedad. Miren las cifras en nuestro Instituto Nacional Cardiopulmonar. No somos un país con el mejor sistema sanitario, pensemos en eso. Por lo tanto, que salgan a la calle los que deben salir, los que no tenemos necesidad, pues a quedarnos en la casa. Y sobre todo, no se olvide de esa mascarilla y de lavarse las manos. No quiere ver a su país usted como Ecuador, y esto no es alarmar, esto es concienciar a la gente de que por favor no hay que relajarse en ningún momento con esta enfermedad. Ya con el doctor Carlos Aguilar, que lo tenemos en la línea telefónica, él trabaja ahí en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, él es neumólogo. Ya habíamos analizado estos escenarios. Doctor Carlos Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Efectivamente,
Estas eran predicciones que las hicimos ya hace muchos meses atrás y bueno, desafortunadamente se están confirmando algunos escenarios. Quiero destacar también que aun y cuando las autoridades del Hospital del Tórax han hecho un enorme esfuerzo, el hospital sigue careciendo de importantes insumos, particularmente de reactivos en el laboratorio. Es virtualmente imposible para los médicos clínicos valorar, medir y tomar decisiones únicamente examinando a los pacientes sin tener el apoyo del laboratorio, sin tener un tomógrafo y otros insumos que se necesitan. Esto indudablemente tiene un impacto directo en la calidad de la atención que estamos dando y en las posibilidades de que nuestros pacientes puedan recuperarse y salir adelante. Y por otro lado, no estamos todavía con todos los medicamentos que se necesitan y la sumatoria de todos estos factores hacen que el panorama sea pues no necesariamente el ideal, el que hubiésemos querido, a pesar de haber tenido relativamente bastante tiempo para prepararnos de manera más apropiada. ¿Qué medicamentos son los que urgen, doctor? Mire, necesitamos contar con mayores dosis de los siguientes medicamentos: el tocilizumab, la colchicina, las heparinas de bajo peso molecular, vitamina C y algunos otros reactivos de laboratorio, como les reitero, que se necesitan para tomar decisiones sobre qué medicamentos dar y qué medicamentos no dar. A diferencia de otras instituciones como el Seguro Social, ellos tienen muchas más facilidades para poder realizar este tipo de exámenes. Y hay otro elemento importantísimo, que es la tardanza en la entrega de los resultados de las pruebas. Tenemos muchos pacientes que tienen 4, 5, 7 días o más que están hospitalizados y que no sabemos todavía si son positivos o negativos. Muchos de ellos manejados como sospechosos y a lo mejor son positivos. Y esto para el médico clínico es un enorme dilema al momento de tomar ciertas decisiones. Bueno, pues estos aspectos tienen que decirse y repetirse en función que la autoridad los escuche y haga los ajustes. ¿Alguna otra acotación de importancia para nuestra ciudadanía, doctor Carlos Aguilar? Reiterar el llamado que ustedes mismos han hecho previamente. Muchos de nuestros pacientes estoy seguro que podrían tener un mejor pronóstico si llegasen de manera más temprana, si acudieran de manera más rápida a un centro, y por supuesto que nuestros equipos de salud puedan llegar más rápidamente a atender a estos pacientes, a poderlos identificar y poderlos mover al lugar apropiado. Muchos pacientes pueden salvar la vida si son atendidos de manera oportuna, recordando que muchos de nuestros pacientes tienen enfermedades cardíacas, pulmonares, etcétera, de manera crónica, y esto pues los pone en altísimo riesgo. Así que hay que ir rápidamente al tener este tipo de manifestaciones para evitar un pronóstico fatal. Y que la gente no sienta vergüenza, doctor, que al ir a un hospital ya el barrio, la colonia va a sospechar o va a empezar a etiquetarles que tienen coronavirus y a ejercer presión sobre la persona enferma o sobre la familia. Y hacer conciencia en la gente que a cualquier persona le puede pasar esto, que cualquier persona se puede contagiar. Entonces, no hagamos hoy lo que no queremos que nos hagan a nosotros. No etiquetemos, no presionemos, no marginemos a la gente que se contagia con el virus, porque no nos gustará el día que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre, cualquiera de nuestros parientes se contagie y haya presión sobre ellos solo porque vive en la colonia o en el barrio. Cosas elementales, Honduras, que hay que aprender y poner en práctica. No discriminemos a la gente que está con sospechas de la enfermedad. Y por no tener justamente esas presiones del barrio, no nos quedemos en casa si ya sentimos, si ya tenemos algunos síntomas. Preferible soportar a algún intolerante
que llegar al Instituto Nacional Cardiopulmonar o a otro hospital con salas COVID a morirnos el mismo día que ingresemos. Es lo que nos han dicho aquí los doctores Nora Maradiaga y Carlos Aguilar. En el tórax están llegando el mismo día que se mueren, llegan con complicaciones en múltiples órganos. Evitemos eso, por favor, Honduras, y tratemos de cooperar, de poner nuestro granito de arena nosotros también. Vamos a la pausa, no sin antes avanzar. Con el afán de continuar ayudando a las personas e instituciones que trabajan en la primera línea de batalla por el COVID-19, este día Grupo Intur, con su marca Burger King, entregó 1.600 raciones de alimentos al benemérito Cuerpo de Bomberos y a la Policía Nacional. Muy agradecido, licenciada, de parte de la Policía Nacional con Grupo Intur por esta proyección social. En este momento pues vamos a recibir 1.250 raciones de comida individuales que van a ser repartidas entre los miembros de la Policía Nacional que se encuentran trabajando en primera línea en combate en esta pandemia. En el caso de la Policía Nacional, esta es la segunda vez que Grupo Intur entrega alimentos a estos hombres y mujeres de uniforme que arriesgan su vida para proteger a la población en estos tiempos de pandemia. Sí, esta es la segunda vez que Grupo Intur tiene una proyección social hacia la Policía Nacional y de igual manera pues vuelvo y repito, de parte de todos los miembros de la Policía Nacional, pues damos el agradecimiento al Grupo Intur. De esta manera, Grupo Intur reafirma su compromiso con el desarrollo y construcción del país, ya que en los últimos 2 meses ha entregado más de 62.000 raciones de alimentos tanto al Cuerpo de Bomberos como a los miembros de la Policía Nacional. Las autoridades de la región metropolitana informaron hoy que para fines de esta semana esperan llegar a más de 1.200 casos positivos de COVID-19 en el Distrito Central y que a principios de junio se conocerá cuál será el panorama de la pandemia, aunque depende del comportamiento de la población. Un promedio de unos 800 a 1.000 a 1.200 casos a final de esta semana, sí nos dan todo lo que es las pruebas que tenemos retrasadas. Entonces la parte más cúspida o el iceberg que dice uno va a ser entre el final de este mes y los primeros 10 días de junio, donde tendremos la mayor cantidad de casos. Sí, el pueblo capitalino coopera haciendo lo que le corresponde, no salir de su vivienda y si salir lo necesario y que use las medidas de seguridad. Buc se mostró preocupado porque en los últimos 15 días la tendencia de la enfermedad es ascendente, situación que también ha contagiado a cerca de un centenar de personas que laboran en los diferentes centros de atención públicos y privados en el Distrito Central, entre médicos, enfermeras, técnicos y personal de aseo, entre otros. La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente las pruebas de hidroxicloroquina, citando un estudio publicado en la revista especializada The Lancet, que indicaba una mayor tasa de mortalidad de pacientes con COVID-19 que habían tomado ese fármaco. En similares términos se pronunció la Organización Panamericana de la Salud, OPS, al indicar que aunque la hidroxicloroquina o cloroquina se han sometido a algunos estudios en el contexto del coronavirus, no hay evidencia de buena calidad que demuestre que sea eficaz contra el COVID-19. Ante la suspensión temporal del uso de hidroxicloroquina por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la representante en Honduras de la OPS, Piedad Huerta, recomienda a los galenos tomar en cuenta la suspensión para que el país tome una decisión final con el uso de ese medicamento que debe ser aplicado con el consentimiento del paciente y del que la OPS afirma no hay evidencia de buena calidad. La decisión de la Organización Mundial de la Salud de suspender de manera temporal el uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes COVID hospitalizados es por la polémica que existe entre los científicos luego de estudios publicados que pone en tela de juicio la efectividad del medicamento, explica la representante de la OPS en Honduras. Y en este caso, debido a una gran polémica que ha habido a nivel de los científicos en el mundo, y estudios que han sido publicados en los que se pone en tela de juicio la efectividad de la hidroxicloroquina en los pacientes hospitalizados, es que los investigadores de la OMS decidieron ponerlo en un alto. No lo están cancelando por completo, pero lo suspenden temporalmente hasta que puedan tener
la revisión de toda la evidencia disponible para poder tomar una decisión si se suspende permanentemente o no. La hidroxicloroquina es uno de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento denominado catracho, que según médicos hondureños ha dado resultados positivos en pacientes COVID. Entiendo que el país lo ha incorporado, la hidroxicloroquina, como parte del tratamiento en pacientes hospitalizados. Es muy importante el estar muy al pendiente de todos estos resultados de los estudios a nivel mundial y tomarlos en cuenta para que el país tome una decisión con relación al medicamento, por una parte. Por otra parte, también es muy importante saber y tener en cuenta que este tipo de medicamentos que están en investigación, que están bajo investigación para ver si aplican a una enfermedad nueva, deben estar bajo un protocolo de investigación y ser aplicados solamente bajo el consentimiento del paciente. La funcionaria del Organismo Sanitario Internacional asegura no tener ninguna evidencia por escrito sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes COVID en Honduras, solo lo que se informa en medios de comunicación. Desconozco si ha dado resultados, nosotros no conocemos el protocolo por el medio del cual, si hay un protocolo de investigación que está siguiendo el tratamiento de las personas. Escuchamos lo que se escucha en las noticias a través de los medios de comunicación, pero no hemos tenido acceso a resultados escritos, a informes de investigación que se hayan emitido. Concluye el estudio científico del ensayo Solidaridad que al aplicar el medicamento a pacientes COVID, la tasa de mortalidad fue más alta. Mario Landa, Telenoticias. Le consultamos directamente al doctor Fernando Valerio. Él es de la fórmula Catracha, de este tratamiento Catracho. Sobre qué vamos a hacer, doctor, ahora que la OMS está suspendiendo temporalmente la hidroxicloroquina en el COVID-19 y la OPS nos está diciendo que no hay evidencias sobre la calidad de este tratamiento. Ustedes que están aplicando la hidroxicloroquina, tanto en San Pedro, en Tegucigalpa, como en varias regiones del país, ¿cuál es el futuro de esto a partir de lo que ha dicho la OMS y la OPS? Buenas noches. Buenas noches. He tenido una reunión hoy con la OMS y hemos entendido que el brazo donde se aplicaba cloroquina, hidroxicloroquina, quedaba en suspenso por los últimos estudios. Sí. Sin embargo, los últimos estudios son de tratamientos de pacientes hospitalizados en fase 2B, o sea, pacientes que ya pasaron probablemente la etapa del beneficio de los medicamentos con efecto antiviral. Entonces es bien importante revisar la casuística de nosotros como país, donde la tasa de letalidad ha ido disminuyendo hoy a 4.3 con el tratamiento Catracho, donde se incluye la hidroxicloroquina. Entonces tenemos que llegar como país a revisar nuestra casuística para tomar una decisión. No porque en otros países se ha suspendido los medicamentos, significa que nosotros lo tenemos que hacer. Aquí cerca, creo que en Costa Rica, se está usando desde el punto de vista ambulatorio y con muy buen resultado. Entonces, muy temprano para saber si realmente lo vamos a suspender o no. Creo que por el momento lo vamos a seguir utilizando y vamos a revisar nuestra casuística para ver el beneficio que ha tenido este medicamento en nuestra población. Es decir, en la primera fase aquí ha dado resultado en Honduras. Ya cuando se aplica en pacientes, como ha ocurrido en el tórax, donde el mismo día que ingresan mueren, ya no hace ningún efecto positivo la hidroxicloroquina, doctor. Claro, mire, lo que hay que tomar en cuenta es que el protocolo Catracho da un tratamiento en distintas fases de la enfermedad, utilizando antiinflamatorios y anticoagulantes, y un sistema de ventilación alterno a la ventilación mecánica. Entonces eso puede ser que sea lo que nos esté ayudando de mayor forma. Sí. Sin embargo, el protocolo de la Organización Mundial de la Salud se enfoca solamente al tratamiento viral y a la ventilación mecánica. Entonces puede ser que ese acercamiento hacia el paciente, ese tratamiento del paciente tenga el problema de que no se anticoagule y no se le dé un antiinflamatorio
potente a los pacientes. Entonces tenemos que analizar nuestros datos y los datos de los demás estudios para tomar una conclusión. Doctor, ¿queda a discreción entonces del médico utilizar o no, o a una decisión de la Secretaría de Salud Pública en un protocolo diciéndole a ustedes que se suspende el tratamiento porque la OMS y la OPS lo han suspendido? Hoy en la reunión con Solidaridad, el doctor Neri Cerrato le confirmó a la Organización Mundial de la Salud que se va a continuar los tratamientos propuestos por el grupo de tarea de Honduras, donde incluye plaquenil, ¿verdad? Entonces esa es la conclusión al día de hoy. Puede ser que en el futuro pues tengamos datos donde tengamos que disminuir, pero la letalidad del país ha disminuido del 17% al 4.3%, inclusive estamos por debajo de Estados Unidos y por debajo de los países de Europa con el tratamiento catracho. Entonces, ahorita es muy pronto para decir que nosotros vamos a dejar de usar el medicamento. Lo que sí tenemos más claro que en las fases avanzadas de la enfermedad probablemente el plaquenil ya no tenga ningún beneficio. Sí. Muchas gracias, doctor Fernando Valerio. En el área de salud le recordamos que hay 18 médicos trabajando por interinato en la región metropolitana que hace 3 meses no se le cancela su salario. Ella tiene ahí los expedientes de ellos, solo falta la firma. Un grupo de médicos se han dirigido precisamente a nuestro noticiero para que a través del mismo hagamos ese llamado a la Secretaría de Salud. 18 médicos trabajando por interinato no reciben su salario desde hace 3 meses en la región metropolitana, aquí en la capital. La Fundación Gabriel García Márquez presentó una serie de lineamientos a seguir por la prensa en la cobertura de la actual pandemia, y en el caso hondureño la valoración periodística y de los analistas es que ha habido en términos generales un buen manejo de la emergencia, y según los periodistas sus informaciones intentan ser corroboradas y verificadas antes de ser publicadas. No usan uniformes ni armamentos, pero siempre están al frente en cualquier batalla. No usan estetoscopios ni batas blancas, pero están en la primera línea en la emergencia sanitaria. Son los periodistas que se mantienen en el fuego de la pandemia con el fin de informar a la población. En el marco de la emergencia por el coronavirus, la Fundación Gabriel García Márquez da algunos consejos a los comunicadores para servir a sus audiencias con información confirmada y de calidad, que solo puede ser posible consultando a uno o más expertos, y si la mayoría coincide, insertar esa opinión en el trabajo periodístico. Definitivamente la información en estos tiempos de pandemia salva vidas, y la información tiene que estar muy verificada, contrastada, objetivamente trabajada por parte del periodista para que realmente cumpla su función relevante. La Fundación Gabo recomienda no ser indiferente con la desinformación y verificar antes de publicar, además de no ser alarmista con los titulares. Sí, buscamos fuentes oficiales y también nos apegamos bastante a informes técnicos hechos por los especialistas en la materia, como en esta pandemia, médicos, especialistas y técnicos en diferentes áreas. Otra de las recomendaciones es tomar en cuenta los efectos de la información que se publicará, tener cuidado con las imágenes que utiliza para acompañar el reportaje. En Honduras, algunos sectores consideran que la prensa ha realizado una labor invaluable durante la pandemia. Ha sido muy buena, orientadora, ha planteado a la población lo que es la realidad de esta pandemia y también qué medidas se deben tomar. Ante un panorama lleno de incertidumbre, resulta oportuno proponer soluciones en la pieza periodística. Necesitamos una prensa que con los datos reflexione, que con los datos pueda ayudar a la sociedad a entender cómo vamos a combatir la pandemia, pero también al gobierno de qué cosas se están haciendo y que deben mejorar. Creo que para mí ese es el gran reto, asegurar que hay información, y como sociedad en la que esperamos que la prensa acompañe, el gran reto que tenemos es de que la pandemia no sea una oportunidad para que se fortalezca
un sistema político más autoritario. Antes de cumplir esa labor en la emergencia sanitaria, primero los comunicadores deben mantenerse sanos, porque enfermos no podrán informar. Está claro que durante esta realidad los periodistas no salvarán el mundo. Sin embargo, con una información objetiva, veraz y orientadora, puede ser una carta de navegación que muestre los caminos por donde la población puede transitar para salir airosa. María Yolanda, Telenoticias. Más adelante, otro fracaso más en los centros penitenciarios con la muerte violenta de 6 privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara. En el informativo del mediodía de HRN. Un grupo de 92 médicos generales, pediatras y ginecólogos que egresaron el año pasado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula realizaron esta mañana un plantón, ya que hasta esta fecha no han obtenido su título para poder trabajar. Sí, el Colegio Médico hizo un comunicado donde decía que no se permitía ejercer si no tenemos nuestro título universitario, que con carta de egresado no se permite tanto ejercer como juramentarnos. Por su parte, las autoridades universitarias señalaron que tienen un mes en el proceso priorizando el área de ciencias de la salud y que los títulos se estarían entregando el próximo lunes. Unos 30 pacientes renales recuperados de COVID-19 no han podido dializarse en San Pedro Sula, ya que al ser dados de alta del Hospital Mario Catarino Rivas, fueron remitidos a la empresa Diálisis de Honduras, que por su antecedente del virus no puede brindarles el servicio. Pacientes renales recuperados por COVID-19 del Hospital Mario Catarino Rivas vencieron el virus, pero su vida vuelve a pender de un hilo por la falta de diálisis, ya que la empresa donde fueron remitidos no les está brindando el servicio. Nos han desmigrado, nos mandan para acá y aquí no los paran ni bola. Y nosotros no podemos estar ni 8 ni 10 días sin dializarnos. Nos ponemos delicados, nos vamos a la tumba pues. Muchos ya están descompensados pues llevan 10 días sin dializarse. 30 de ellos se presentaron con su alta médica a la empresa Diálisis de Honduras, que exige la prueba PCR, cuyos insumos se agotaron en San Pedro Sula por la alta demanda en los centros de triaje. Están pidiendo aquí es que que nosotros traigamos un PCR de colegio de ingenieros y eso está tardando hasta 20 a 25 días y ahorita no hay nada de los hisopos para hacer las pruebas. Ante esta problemática que los pacientes no pueden dializarse en el Hospital Mario Catarino Rivas ni en Diálisis de Honduras, pretenden acondicionar la Plaza Las Banderas, ubicada a un costado del Estadio Morazán, aunque la gestión se hizo en marzo. Los pacientes que están más graves, en este momento estamos haciendo los arreglos para que en el hospital y en el Leonardo Martínez, que también hay máquinas disponibles, los puedan dializar hoy. A los casos que están más urgentes, ¿verdad? En tanto se habilita a la brevedad la Plaza de las Banderas. Para los pacientes renales el tiempo es cuestión de vida o muerte, 5 días más, y otro de ellos se sumaría a los 15 que ya perdieron la batalla. Meilin Coto, Telenoticias. Un menor de 7 años murió esta madrugada en el Hospital Mario Catarino Rivas a causa de quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo. Su hermanita de 5 años se encuentra internada por quemaduras de segundo grado. Los menores ingresaron de emergencia el domingo luego que su vivienda se incendiara en la aldea Las Marías en Santa Cruz de Yojoa. Siempre en sucesos, esta mañana un hombre fue torturado y ejecutado en un solar baldío de la invasión 17 de julio, frontera con la colonia Los Laureles, en Chamelecón. El desconocido quedó sin camisa y según la policía se trata de pelea de territorio, ya que en la zona predominan la Mara MS y la Pandilla 18. El asesinato de 6 mujeres en la cárcel femenina de Támara tiene más dudas que respuestas, pues hasta ahora nadie ha sido suspendido. La investigación apenas inicia, las reclusas eran de primer ingreso y fueron asesinadas en una zona de autoaislamiento como prevención al COVID-19. Y según los organismos de derechos humanos, los hechos ahí acontecidos revelan el colapso de un sistema carcelario obsoleto, de una cárcel insegura, y es urgente que este caso no quede impune y se deduzcan las responsabilidades debidas si se comprueba negligencia.
Lo ocurrido el fin de semana, donde murieron de manera violenta 6 privadas de libertad, supuestamente de la estructura criminal MS-13 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara, solo demuestra la fragilidad del sistema carcelario del país, a juicio de este defensor de derechos humanos. Que debe haber un replanteamiento en cuanto al protocolo de seguridad. Obviamente que quienes están al interior tienen 24 horas para pensar, planificar como fue planificado esta masacre. Nosotros creemos que Cefas es una cárcel muy vulnerable en todos los aspectos en materia de seguridad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos este lunes explicó que darán seguimiento a la investigación para que no quede en impunidad y que se castigue a los responsables. Pero el proceso de investigación tiene que culminar para demostrar que no hubo debida diligencia en prevenirlo, en evitar estas muertes, y de eso tienen que haber responsables, y esos responsables someterse a las sanciones que corresponden aplicarles. Por su parte, las autoridades penitenciarias informaron que no se ha suspendido a ningún miembro que labora en esa cárcel de mujeres, pero aseguraron que el hecho está en proceso de investigación. Esta situación ya está en proceso de investigación por parte de la DPI y el Ministerio Público. El instituto ha ofrecido todo el apoyo para poder esclarecer estos hechos y que los responsables se les pueda deducir todas las responsabilidades de ley que ya son establecidas. En el hecho perdieron la vida Wendy Yolanda Salinas Álvarez, Lisette Abigail Moreno Carranza, Margarita Elizabeth Gómez Díaz, Hilda Yanet Ruiz, Carla Jocelyn Vallecillos y Patricia Nicole Velázquez, todas de primer ingreso. También las autoridades informaron que 2 de las reclusas que resultaron heridas están fuera de peligro y ya fueron trasladadas al centro de detención. Según los expertos, el sistema penitenciario del país está colapsado desde hace tiempo y se necesita hacer un replanteamiento para mejorarlo. José Andino, Telenoticias. Con el objetivo de explicar el contenido del nuevo Código Penal, el Congreso Nacional inició este lunes la socialización de esta normativa jurídica con expertos penales a través de los medios digitales de ese poder del Estado. Con el objetivo preciso de dar una orientación a la ciudadanía sobre los conceptos y los temas relacionados con el nuevo Código Penal. Este proceso histórico ha sido sugerido por el presidente, el doctor Mauricio Oliva, con el objetivo preciso de que la ciudadanía, en un lenguaje común, pueda tener una dimensión más específica sobre los aspectos más debatidos en relación a estos delitos que han sido objeto dentro de la sociedad y que también se han analizado por diversos sectores. El código entrará en vigencia el 25 de junio tras 2 ampliaciones a la vacatio legis aprobada por el Congreso, y esta socialización durará hasta el 5 de junio. Mediante un comunicado, el Tribunal de Justicia Electoral urge al Congreso Nacional la aprobación de la ley del Tribunal de Justicia Electoral y del Consejo Nacional Electoral. En documentos se reconoce la creación y separación de funciones de los 2 órganos electorales. Ha sido un paso importante para la vida democrática del país, siendo imperativo que se continúe con el proceso de creación de una nueva ley electoral que presente reglas claras para todos los actores políticos en los procesos electorales, así como concretar la ley procesal electoral. En este sentido, hacemos un respetuoso llamado al Congreso Nacional de la República para que se agende la discusión y aprobación de estas 2 importantes leyes, que el Tribunal de Justicia Electoral ratifica su compromiso en cumplir su mandato constitucional de ser la garantía final en materia electoral como resultado de la celebración de las elecciones libres, justas y auténticas en las fechas establecidas por ley. Más adelante aquí en el noticiero líder, hondureños, tendremos que remangarnos la camisa para superar el monstruoso impacto económico de la pandemia. Los efectos de la pandemia en la economía hondureña son más preocupantes de lo establecido. Los indicadores señalan que esta caerá en menos 4%, que el turismo será uno de los rubros más afectados, así como la falta de empleo y por ende la pérdida de poder adquisitivo. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente.
Antes de la pandemia, la proyección del crecimiento real de la economía hondureña para el año 2020 estaba en 3.6%. Ese número ahora se acerca al 4%, con la diferencia que hoy el dígito es negativo, en otras palabras, que la economía se desplomó. Y este año se está proyectando una caída entre 2.9 y 3.9%, es decir, podría llegar hasta 4% la caída en el Producto Interno Bruto, lo que implicaría un repunte fuerte en la situación de pobreza y pobreza extrema en el país. El más reciente informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, revela que los países de la región se enfrentan a estos escenarios. La caída de 1/3 de los ingresos por turismo, la caída del 20% en el flujo de remesas familiares y del consumo, la caída del 20% de las exportaciones. En el caso de Honduras, esto impactará de frente en la pérdida masiva de empleos y por ende del poder adquisitivo, que al final se traduce en más pobreza. Y los efectos de este decrecimiento económico es aumentar el desempleo, que, tomando en cuenta el subempleo, ya representaba alrededor del 60% de la población. Siempre en el informe del ICEFI, esta gráfica plantea varios escenarios, desde el más optimista hasta el más pesimista, y Honduras se ve así. El escenario base es la proyección del 3.5% de crecimiento económico que se tenía. El escenario más optimista ahora es que aún haya un crecimiento del 1.8%. Un escenario optimista es que la economía no crezca, pero que tampoco se dé un decrecimiento. Un escenario pesimista es que se dé un decrecimiento de menos 2%, y el escenario más pesimista que plantea el ICEFI es que haya un decrecimiento del menos 4%. Oscuros nubarrones que se posan sobre todas las economías del mundo, pero con consecuencias mucho más sombrías y hasta peligrosas en países como Honduras, que según la CEPAL podría mostrar una leve mejoría el próximo año. Incluso la CEPAL pues ha previsto de que para el próximo año vamos a tener un leve crecimiento, pero este año todo el mundo va a tener caída en su producción interna. De momento nadie se atreve a proyectar con precisión qué podría pasar con una economía vacilante como la hondureña, que irónicamente se sostiene por los dólares que envían al país los que salieron huyendo de la pobreza. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. La recaudación en el país por tributos pasó de 188 millones de lempiras diarios a un total de 65 millones. Y según Finanzas, pese a ese revés ocasionado por el impacto del coronavirus, el Estado honrará sus deudas con los empleados públicos, así como el pago del 14º mes, informó la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. A pesar de que los ingresos han caído sustancialmente, el gobierno asegura que esta semana termina de pagarle a los burócratas el salario de mayo, y aunque existen limitantes de circulante, también confirman el pago del 14º salario en junio. Estamos terminando de pagar el 100% de los salarios del mes de mayo. Incluso hemos hecho un gran esfuerzo para poder cubrir, honrar todos estos compromisos. Ahora, ¿qué va a pasar con el 14º? Pues lo primero que yo les quiero decir que pues en nuestra programación está pagarlo como siempre al 100%. La noticia trajo consigo tranquilidad en la dirigencia de la ANDEP, quienes estaban preocupados por el pago debido a la situación del país, pero le toman la palabra a los funcionarios. Que de acuerdo a las conversaciones que hemos llevado a cabo con el secretario de Estado en los despachos del trabajo, y al igual que con la ministra de Finanzas, nos garantizan ese 14º mes. La recaudación de impuestos cayó de 188 millones de lempiras diarios a 65 millones, pero harán grandes esfuerzos, señala la ministra Tábora. Observamos ya una recaudación que ronda entre los 70, 66 millones de lempiras diarios. O sea que sí, ya la caída en la recaudación ya la empezamos a observar.
Debido a la pandemia, el gobierno estima que al cierre del 2020 la caída en los ingresos oscilará entre 16 y 20% de los 114 mil millones de lempiras que estaban presupuestados. Por eso se tienen que tomar medidas severas, señala este analista. Mire, la empresa privada ha sido obligada a ir al recorte, ¿verdad? Y en el sector público venimos arrastrando una burocracia innecesaria, ¿verdad? Yo no quisiera que hubieran más desempleados, pero los ingresos no van a ajustar para poder mantener esa planilla. Mensualmente el gobierno eroga alrededor de 3.500 millones de lempiras en el pago de salario. En junio esa cantidad se duplica por el bono del 14º salario. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. Bueno, hoy reaccionó Olancho por los cortes eléctricos y los costos también de la factura eléctrica. Tomas de carreteras en Olancho, esto por los altos costos a la energía eléctrica y por el pésimo servicio ofrecido al departamento más grande del país. En una protesta pacífica en cuanto a esta empresa, que esta es una empresa ineficiente, entonces ya el ver los cobros acelerados y también la ineficiencia de esta empresa, entonces hoy estamos aquí una protesta pacífica, más que todo aquí en San Francisco de la Paz, para demostrar pues que no estamos conformes con el servicio que estamos recibiendo. Estamos en contra de todas las políticas económicas y estratégicas de parte de esa empresa Energía Honduras. Un parto que nació en gobiernos anteriores y que hasta la fecha de hoy sigue martirizando al pueblo con un pésimo servicio de energía eléctrica. Ante la indiferencia de la empresa Energía Honduras, el pueblo no aguanta más y aseguran tomarán medidas para que se cumpla con el servicio así como lo facturan. Es un derecho y una obligación también exigir lo que de verdad nos está afectando. Yo creo que ya estamos cansados, por muy educados que seamos, por muy callados que querramos ser, pero ya esto sobrepasó las líneas. Vamos a tener que empezar a tomar represalias nosotros, porque de no ser así, en este país y en muchos más, si no se toman represalias, de a buenas nunca se... El departamento de Olancho es uno de los más golpeados o castigados con el servicio y desde hace varios años vienen ofreciendo resolver el problema, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. Jorge Sevilla, Telenoticias. El presidente Juan Orlando Hernández participó este lunes en la inauguración del Centro Combinado de Operaciones Interagenciales COI y aquí sancionó la nueva Ley de Protección de Espacio Aéreo, recién aprobada por el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo. Presentación del Centro Combinado de Operaciones El COI la integran el 911, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación ATIC, un organismo nacional que cuenta con la colaboración del Comando Sur de los Estados Unidos. En una carta pública enviada al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad dice que en relación a la circular número 20-2020 de fecha 6 de mayo de 2020, emitida por la Secretaría de Desarrollo de Personal, que manda en su numeral 3 a no contratar profesores por hora para el segundo periodo académico del 2020, sin tomar en cuenta que estos en su mayoría tienen varios años de desempeño profesional continuo en el marco de relaciones laborales con criterio de subordinación y dependencia jerárquica, contraviene abiertamente el derecho al trabajo y su correlato de estabilidad laboral tutelado en la Constitución de la República, el Código del Trabajo y los convenios y tratados internacionales suscritos en la materia. Que se debe entender que en el caso de la docencia por hora, la universidad ha celebrado un contrato o un acuerdo de nombramiento. Esto ha dado como resultado que existen a la fecha docentes por hora contratados desde hace varios años, algunos de los cuales tienen una antigüedad de 3, 5 y 10 años o más de laborar bajo esa modalidad. Eso implica que de acuerdo con los
artículos antes invocados son trabajadores permanentes de la UNA. Por tal razón, se le solicita al rector que realice el estudio y deje sin valor la circular antes mencionada y garantice la estabilidad laboral de los docentes. Por haberse acreditado la muerte de las privadas de libertad Hilda Janet Ruiz, Wendy Yolanda Salinas y Lisette Abigail Moreno, 3 de las féminas que fallecieron el sábado 23 del presente mes en una riña entre grupos rivales en el interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara, Francisco Morazán, y que estaban citadas para audiencia inicial este lunes, fueron sobreseídas definitivamente por el juez de la causa. Es decir, 3 de las 6 jóvenes que murieron fueron sobreseídas de sus causas. Por otra parte, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en conjunto con la Policía Nacional y Militar, decomisaron este día un vehículo que se movilizó desde Colón hasta San Pedro Sula. Tras la inspección del camión, se encontró una caleta oculta en la que transportaban aproximadamente 600 libras de supuesta marihuana valorada en más de 358,000 lempiras. La policía confirmó la detención de Elvin Josué López, conductor del vehículo, supuestamente integrante de la Mara MS-13. Y las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas confirmaron que en un contenedor se encuentran 16 cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares. Los fallecidos en su mayoría son por COVID-19 y otros que aún no se ha confirmado la causa de su muerte. Julia Sánchez, portavoz del Centro Asistencial, señaló que hoy fueron entregados 2 cadáveres a sus parientes, quienes utilizaron todos los medios de bioseguridad solicitados por SINAGER. Hola, ¿qué tal? El Centro de Huracanes está emitiendo alertas sobre un disturbio que se encuentra sobre la península de la Florida. Este disturbio tiene posibilidades de desarrollo en un 20%. Independientemente, dejará fuerte actividad chubascosa y se moverá hacia la costa este. Mientras, estamos monitoreando la zona intertropical de convergencia que, en conexión con ondas tropicales, nos mantendrán con condiciones inestables en el territorio hondureño. Es así que esa onda hará su paso el día miércoles. Sin embargo, para esta jornada de martes tenemos una línea de inestabilidad que tiene buen apoyo en los niveles medios y bajos de la troposfera, y como condición pues tendremos abundante nubosidad en el territorio nacional. Y concentrémonos en los colores grises, que son los mapas, los modelos de lluvia, en donde pues aseguramos precipitación en el occidente del país, áreas del centro, algunos departamentos del norte, incluso el departamento del Paraíso y la porción norte del departamento de Olancho. También la parte baja de Centroamérica pues beneficiada con esas precipitaciones. Seguimos emitiendo alertas en toda la costa pacífica de Centroamérica por un oleaje fuerte, alto, peligroso, y que se verá reforzado el día jueves porque hay tormentas extratropicales en el hemisferio sur que están justamente enviándonos ese oleaje elevadísimo. Y bueno, cierro con estas imágenes porque en las últimas horas en las redes sociales como pólvora se están mostrando estas imágenes de la capital de China, Pekín, que se oscureció en plenas horas de la tarde y dicen este es un fenómeno apocalíptico. No, nada que ver, era una tormenta poderosa que se estaba moviendo sobre Pekín y por eso las condiciones parecieron que eran de noche, pero era en plena tarde, y luego vinieron los rayos, vino la lluvia y bueno, no tiene nada que ver con apocalíptico. También sucedió hace pocos días en México, así que queda la duda despejada. A todos, feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias, que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Decreto legislativo que limita función del Ministerio Público en la sustracción de documentos no es una interpretación, sino una reforma, dice la Fiscalía, que pide al Poder Ejecutivo vetar esa acción y frenar esa costumbre del Congreso de modificar leyes sin consultar. Así ve el comisionado de Derechos Humanos los hechos de corrupción en esta pandemia. Que la corrupción siempre es uno de los aliados, en este caso, de la pandemia del COVID-19, porque provoca también y facilita la existencia de un número mayor de víctimas que no pueden obtener el apoyo que necesitan del Estado. Las lluvias que han caído sobre la capital generan buenas noticias, entre ellas una disminución en los racionamientos de agua potable a partir del próximo mes, tras aumentar el caudal en las represas.
Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Y nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Comienza a colapsar la capacidad instalada del Hospital Cardiopulmonar del Tórax. Frente a tantos pacientes hospitalizados con coronavirus, unos están en cuidados intensivos, otros dieron positivo y son varios casos sospechosos de portar la enfermedad y 2 están muriendo diariamente. 2 nuevos decesos en Cortés por el coronavirus. Ya suman 182 los muertos en todo el país y 239 personas más dan positivo con el COVID-19, sumando un total de 4.189 casos en 11 semanas de pandemia. La OMS pide a médicos hondureños tomar en cuenta estudios científicos antes de aplicar la hidroxicloroquina en los pacientes, últimos que deben autorizar ese procedimiento. Expertos y periodistas destacan el manejo responsable que la prensa hondureña ha hecho de la actual emergencia sanitaria por el coronavirus, al destacar lineamientos sugeridos por la Fundación de Gabriel García Márquez. Pese a la caída de ingresos por recaudación tributaria, el gobierno honrará los salarios de mayo y junio, así como el bono del 14º salario. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.